Déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te han hecho así de directa. ¿Cuándo fue la última vez que te midieron el colesterol y el médico te miró el número total y te dijo, está bien? ¿Y tú te fuiste tranquilo a casa creyendo que tus arterias estaban protegidas? Porque si eso pasó, necesitas escuchar lo que voy a decirte ahora. El colesterol total es uno de los indicadores más sobreestimados y más malinterpretados de la medicina cardiovascular moderna. Y obsesionarse con bajarlo, mientras se ignoran los factores que realmente destruyen las arterias, es uno de los errores más comunes que cometen tanto médicos como pacientes después de los 60. Don Aurelio tenía 71 años. Colesterol total de 195. Perfectamente normal, le dijeron. HDL de 38. Triglicéridos de 280. LDL pequeño y denso. Glucosa en ayunas de 108. Proteína C reactiva elevada. Presión sistólica de 148. 6 meses después sufrió un infarto. Su colesterol total estaba bien. Sus arterias no lo estaban. Soy el Dr. Marcos Vidal y hoy voy a contarle la verdad completa sobre lo que realmente destruye las arterias después de los 60, más allá del número de colesterol total que aparece en los análisis. Voy a explicarle qué otros marcadores importan más, por qué el colesterol total puede engañarle y qué puede hacer desde hoy para proteger sus arterias de verdad. Esta no es una conversación contra la medicina convencional. Es una conversación que la medicina convencional debería tener con usted en 15 minutos, y que casi nunca tiene porque el tiempo no alcanza. Quédese hasta el final. Lo que escuchará sobre el colesterol LDL pequeño y denso puede cambiar completamente cómo entiende su análisis de sangre. Llevo más de 30 años acompañando a personas mayores, y hay algo sobre el colesterol que me ha preocupado durante años. No el colesterol en sí mismo, sino la forma en que se comunica. Un paciente llega a consulta con su análisis de sangre. Ve el colesterol total, 190. Ve que el rango normal es menos de 200. Concluye que está bien. El médico también concluye que está bien. Y nadie mira el resto del cuadro. Nadie mira que el HDL es bajo, que los triglicéridos están altos, que el LDL es del tipo más peligroso, que la proteína C reactiva, el marcador más directo de inflamación arterial, no se midió siquiera. La American Heart Association documentó que niveles muy altos de colesterol pueden causar acumulación en las arterias, cierto. Pero el Dr. Seth Martin, cardiólogo preventivo de Johns Hopkins Medicine, señaló algo igualmente importante. La aterosclerosis no es solo una enfermedad del corazón, es una enfermedad sistémica que afecta a los vasos sanguíneos en múltiples áreas del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y esa enfermedad sistémica no la produce simplemente tener el colesterol total alto, la produce un conjunto de factores que interactúan, y el número que más importa no siempre es el colesterol total. Hoy voy a darle el cuadro completo. Antes de empezar, dígame en los comentarios, ¿tiene usted sus últimos análisis de colesterol a mano? ¿Recuerda si le midieron el HDL, los triglicéridos y la proteína C reactiva además del total? Escriba abajo, leo cada comentario y respondo personalmente. Déjame explicarle algo sobre el colesterol que cambia completamente la perspectiva y que es el fundamento de todo lo que viene después. El colesterol no es el enemigo. Es una sustancia serosa esencial que el cuerpo necesita para producir hormonas, vitamina D, ácidos biliares y membranas celulares. El hígado produce todo el colesterol que el cuerpo necesita y lo ajusta constantemente según las necesidades metabólicas. El problema no es el colesterol en sí. Es qué tipo de partículas transportan ese colesterol y en qué contexto de inflamación vascular circula ese colesterol. Hay dos mecanismos fundamentales para entender cómo se destruyen las arterias. Mecanismo 1. La placa aterosclerótica. El LDL no daña las arterias simplemente porque esté alto. Lo hace cuando las partículas de LDL son oxidadas por el estrés oxidativo y se depositan en las paredes arteriales. Sin oxidación,
El LDL puede circular en cantidades elevadas sin dañar el endotelio. Con oxidación e inflamación, incluso niveles moderados de LDL pueden formar placas. Mecanismo 2. La inflamación endotelial. La placa no se forma simplemente porque el colesterol se pegue a las paredes arteriales como grasa en una tubería. Se forma porque el endotelio, la capa interior de los vasos, se inflama. Esa inflamación hace que el endotelio sea permeable y adhesivo, permitiendo que las partículas de LDL oxidado penetren y se acumulen. Sin inflamación endotelial, la aterosclerosis progresa mucho más lentamente. Esta comprensión cambia completamente qué es lo más importante medir y qué es lo más importante tratar. Vamos con los 7 factores que realmente importan. Antes del primer factor, presiona me gusta ahora mismo y suscríbete activando la campana. Lo que viene puede cambiar completamente cómo interpreta sus próximos análisis. Factor 1. El colesterol LDL oxidado, el verdadero villano. No todo el LDL es igual. Esta es la distinción más importante de todo el video. Existen 2 tipos principales de partículas de LDL. Las partículas grandes y esponjosas, que circulan en la sangre con relativa benignidad y son difíciles de oxidar. Y las partículas pequeñas y densas, que se oxidan fácilmente, penetran el endotelio con mayor facilidad y son el tipo que realmente inicia la placa aterosclerótica. Un análisis estándar de colesterol mide la cantidad total de LDL, pero no distingue entre estos 2 tipos. Alguien puede tener un LDL de 150 completamente formado por partículas grandes y tener un riesgo cardiovascular relativamente bajo. Otra persona con el mismo LDL de 150, formado principalmente por partículas pequeñas y densas, tiene un riesgo significativamente mayor. ¿Qué promueve el LDL pequeño y denso? Principalmente el exceso de triglicéridos, que el hígado convierte en partículas LDL pequeñas. Y los triglicéridos se elevan principalmente por el consumo de azúcares refinados, harinas blancas, alcohol y carbohidratos de alto índice glucémico, no por el consumo de grasas naturales, como erróneamente se creyó durante décadas. La investigación de la Federación Española de Sociedades de Medicina Interna documenta que el LDL es especialmente peligroso cuando las partículas son pequeñas y densas y fácilmente oxidables por el estrés oxidativo arterial. Lo que debería pedir. Además del LDL estándar, preguntar por el perfil de lipoproteínas o el tamaño de partícula de LDL y medir los triglicéridos, porque su relación con el HDL es uno de los mejores indicadores del tipo de LDL presente. Factor 2. El HDL bajo, el marcador más ignorado. Si el LDL es el colesterol malo, el HDL es el colesterol bueno, y su nivel importa tanto o más que el LDL para evaluar el riesgo cardiovascular real. El HDL funciona como un sistema de limpieza. Recoge el colesterol acumulado en los tejidos y en las paredes arteriales y lo transporta al hígado para su eliminación. Cuanto más HDL circula en la sangre, más eficiente es ese proceso de limpieza arterial. Niveles bajos de HDL significan que ese proceso de limpieza está reducido. La evidencia es consistente. Por cada 1 miligramo por decilitro de aumento en el HDL, el riesgo cardiovascular se reduce aproximadamente un 2 o 3%. El HDL óptimo es superior a 60 miligramos por decilitro. Por debajo de 40 en hombres y 50 en mujeres, se considera un factor de riesgo cardiovascular independiente, incluso cuando el LDL y el colesterol total son normales. Muchos adultos mayores tienen HDL bajo sin saberlo, porque el análisis de rutina menciona el número, pero nadie lo interpreta en contexto. Un LDL de 120 con HDL de 35 es mucho más preocupante que un LDL de 150 con HDL de 65. ¿Qué sube el HDL de forma natural? El ejercicio aeróbico regular, especialmente caminar de forma sostenida, es el factor más potente. El aceite de oliva virgen extra,
los frutos secos. Reducir los carbohidratos refinados. Dejar de fumar. Don Aurelio tenía el HDL en 38. Ese número, combinado con los triglicéridos elevados y la glucosa alterada, pintaba un cuadro cardiovascular muy diferente al que sugería su colesterol total normal. Lo que debería saber. La relación triglicéridos-HDL es uno de los mejores indicadores de riesgo cardiovascular accesibles en un análisis estándar. Una relación por encima de 3 o 1 indica riesgo significativo independientemente del colesterol total. Antes de continuar con los 5 factores restantes, y el quinto es el que menos se mide y más información da sobre el estado real de sus arterias, comparte este video con alguien que cuide su corazón mirando solo el colesterol total. Esta información puede cambiar lo que preguntan en su próxima consulta. Te lo suplico. Presiona me gusta y seguimos. Factor 3. Los triglicéridos altos. La bomba silenciosa. Los triglicéridos son el tipo de grasa más abundante en la sangre y también el más olvidado en las conversaciones sobre salud cardiovascular. Cuando consumimos más calorías de las que el cuerpo usa inmediatamente, especialmente en forma de azúcar, alcohol y carbohidratos refinados, el hígado convierte ese exceso en triglicéridos y los libera a la sangre en partículas VLDL. Esas partículas VLDL contribuyen directamente a la formación de placa aterosclerótica y, como mencionamos antes, son precursoras de las partículas LDL pequeñas y densas más peligrosas. Los valores normales de triglicéridos son por debajo de 150 miligramos por decilitro. Entre 150 y 199 se considera borderline. Por encima de 200 es claramente elevado. Por encima de 500 representa un riesgo de pancreatitis aguda, además del cardiovascular. Pero hay algo que la mayoría desconoce. Los triglicéridos son el indicador más sensible y más rápido de respuesta a los cambios dietéticos. Pueden bajar o subir dramáticamente en días, dependiendo de lo que se come. Y su medición en ayunas estricto es fundamental. Comer antes del análisis puede falsear completamente el resultado. La American Heart Association ha documentado que los triglicéridos altos aumentan el riesgo cardiovascular. Y la nueva investigación muestra que las fluctuaciones de los marcadores lipídicos en adultos mayores se relacionan con un 60% más de probabilidad de desarrollar demencia. Lo que debería hacer: medir los triglicéridos siempre en ayunas de al menos 12 horas. Y si están por encima de 150, revisar en detalle el consumo de azúcares refinados, pan blanco, arroz blanco, jugos y alcohol, que son las causas más comunes en adultos mayores. Factor 4. La proteína C reactiva, el indicador de inflamación arterial. Este es el marcador que más frecuentemente falta en los análisis de rutina y el que más información directa da sobre el estado real de las arterias. La proteína C reactiva de alta sensibilidad, PCRUS, es un marcador de inflamación sistémica. Cuando los vasos sanguíneos están inflamados, cuando el endotelio está activamente dañado, el hígado eleva la producción de esta proteína como parte de la respuesta inflamatoria. ¿Por qué importa tanto? Porque la inflamación endotelial es el prerequisito de la aterosclerosis. Sin inflamación, el colesterol circula sin dañar las arterias. Con inflamación, incluso niveles moderados de LDL pueden penetrar el endotelio y acumularse. La PCR mide directamente esa inflamación. Estudios publicados por la American Heart Association han demostrado que la PCRUS es un predictor de riesgo cardiovascular independiente del nivel de colesterol. Alguien con colesterol total normal pero PCR elevada tiene un riesgo cardiovascular significativo. Alguien con colesterol total moderadamente alto pero PCR perfectamente normal tiene un riesgo mucho menor de lo que el colesterol solo sugiere. Los valores óptimos de PCRUS están por debajo de 1 miligramo por litro. Entre 1 y 3 es riesgo cardiovascular moderado. Por encima de 3 es alto riesgo. ¿Qué eleva la PCR? La inflamación crónica de bajo grado,
producida por obesidad abdominal, sedentarismo, tabaquismo, estrés crónico, mala alimentación, disbiosis intestinal, que ya discutimos en el roteiro anterior, y azúcar elevada. Lo que debería pedir. En su próximo análisis, solicite específicamente la PCR de alta sensibilidad, PCR-US. Si su médico no la incluye de rutina, puede pedirla como una adición. Es económica y puede cambiar completamente la interpretación de su perfil cardiovascular. Factor 5. La homocisteína, el desconocido más peligroso. Este es el factor que más sorprende, tanto a los pacientes como a muchos médicos, porque es el menos mediático y el que más se subestima en la práctica clínica cotidiana. La homocisteína es un aminoácido que el cuerpo produce como subproducto del metabolismo de la metionina. En condiciones normales, las vitaminas B6, B12 y ácido fólico la convierten en compuestos inofensivos que el cuerpo elimina. Pero cuando esas vitaminas son deficientes, algo muy común en adultos mayores, la homocisteína se acumula en sangre. Y la homocisteína elevada daña directamente el endotelio arterial. No a través del colesterol, no a través de la inflamación, directamente, lesionando las células que recubren los vasos sanguíneos y haciéndolos más vulnerables a la formación de placas y coágulos. Estudios han documentado que la hiperhomocisteinemia, homocisteína elevada, es un factor de riesgo cardiovascular independiente que aumenta el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, incluso en personas con colesterol normal y presión arterial controlada. La deficiencia de vitamina B12, que dificulta la eliminación de homocisteína, es extremadamente frecuente en adultos mayores de 60, especialmente en quienes toman metformina para la diabetes o quienes tienen acidez gástrica reducida que dificulta la absorción de B12. Lo que debería pedir: homocisteína plasmática en ayunas en su próximo análisis de sangre. Los valores óptimos están por debajo de 10 micromoles por litro. Y si está elevada, complementar con vitaminas B6, B12 y ácido fólico bajo supervisión médica puede reducirla de forma eficaz. Factor 6. La presión arterial sistólica, el daño mecánico continuo. Este factor ya es conocido, pero lo incluyo aquí porque su relación con el daño arterial es directa, mecánica y continua, y se subestima sistemáticamente en adultos mayores. La presión arterial sistólica, el número más alto de la medición, representa la fuerza con que la sangre golpea las paredes arteriales en cada latido. Con el tiempo, esa fuerza repetida debilita el endotelio, favorece la rigidez arterial, crea microlesiones en las paredes vasculares y acelera la formación de placas en exactamente los puntos donde la pared está más dañada. La presión sistólica elevada, por encima de 130 milímetros mercurio de forma sostenida, es uno de los factores de riesgo cardiovascular más modificables y más ignorados en adultos mayores que creen que, para mi edad, está bien. No existe un nivel de presión sistólica normal para la edad después de los 60. La presión óptima sigue siendo por debajo de 130/80 independientemente de la edad, aunque el manejo del tratamiento puede ser más cauteloso en adultos muy mayores para evitar hipotensión. La combinación presión sistólica elevada más LDL pequeño y denso más inflamación crónica es la tríada más peligrosa para las arterias después de los 60. Y es exactamente la combinación que don Aurelio tenía con un colesterol total normal. Lo que debería hacer: medir la presión en ambos brazos, hacerlo en condiciones de reposo y medirla en diferentes momentos del día, incluyendo por la mañana antes de levantarse, para detectar la hipertensión matutina que ya discutimos en el roteiro del derrame cerebral. Factor 7. La glucosa elevada y la resistencia a la insulina. El último factor es el más sistémico, porque conecta todo lo anterior en un ciclo que se retroalimenta. La glucosa elevada crónica, incluyendo la prediabetes que mencionamos en el roteiro anterior, daña directamente el endotelio arterial a través de un proceso llamado glicación, la unión de moléculas de glucosa a las proteínas de la pared vascular que las vuelve rígidas y disfuncionales. Al mismo tiempo,
La resistencia a la insulina eleva los triglicéridos, reduce el HDL y favorece la formación de LDL pequeño y denso. Produce inflamación sistémica que eleva la PCR y crea un estado procoagulante que aumenta el riesgo de formación de coágulos en las placas existentes. La combinación glucosa elevada más triglicéridos altos más HDL bajo más LDL pequeño y denso tiene un nombre en cardiología metabólica, síndrome metabólico, y es responsable de una proporción muy significativa de los infartos y accidentes cerebrovasculares en adultos mayores con colesterol total normal. Un análisis de la Federación Española de Sociedad de Medicina Interna documenta que incluso cifras de colesterol total inferiores a 200 miligramos por decilitro pueden ser demasiado altas para pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular, incluyendo diabetes o glucosa alterada. Lo que deberías saber: su perfil cardiovascular no puede entenderse sin saber su glucosa en ayunas, su hemoglobina glicosilada y su perímetro abdominal. Estos tres indicadores, junto con el perfil lipídico completo, dan el cuadro real. Recapitulemos los 7 factores que realmente importan para la salud de sus arterias. LDL pequeño y denso, el tipo oxidable de LDL, promovido por el exceso de azúcares refinados y triglicéridos altos. HDL bajo, el sistema de limpieza arterial deficiente, la relación triglicéridos-HDL como mejor indicador de riesgo real. Triglicéridos altos, reflejan el exceso de carbohidratos refinados y alcohol, y son precursores del LDL más peligroso. Proteína C reactiva elevada, el termómetro de la inflamación arterial, el prerequisito real de la aterosclerosis. Homocisteína elevada, daño directo al endotelio por déficit de vitaminas B, frecuente y corregible. Presión sistólica elevada, el daño mecánico continuo que debilita las paredes arteriales golpe a golpe. Glucosa y resistencia a la insulina, glicación del endotelio y síndrome metabólico que conecta todos los demás factores. Y ahora lo más importante de todo, la lista de lo que puede hacer. En sus próximos análisis, pida glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, PCR de alta sensibilidad, homocisteína, perfil lipídico completo con HDL y triglicéridos, no solo el colesterol total y el LDL. En su alimentación, reducir azúcares refinados y harinas blancas, que elevan triglicéridos y promueven LDL pequeño y denso. Aumentar aceite de oliva virgen extra, frutos secos, pescado azul y vegetales, que suben el HDL y reducen la inflamación. En su actividad, caminar 30 a 45 minutos diarios es la intervención más potente para subir el HDL y reducir la inflamación de forma natural. Don Aurelio sobrevivió su infarto. Cuando revisamos todos sus marcadores después, el cuadro era claro. Ahora gestiona su salud cardiovascular mirando el cuadro completo, no solo el colesterol total. Dr. Marcos, si alguien me hubiera explicado esto antes, quizás no habría pasado lo que pasó. Usted ya tiene esa explicación, úsela. Nunca es demasiado tarde para proteger sus arterias de verdad. Con todo mi respeto y compromiso como médico, Dr. Marcos Vidal. Si este video le mostró que el colesterol total es solo una pieza de un cuadro mucho más complejo, le pido 3 cosas simples. Dale me gusta ahora mismo. Suscríbete y activa la campana. Cada semana publico información médica práctica y honesta sobre la salud de los adultos mayores. Comparte este video con alguien que revisa su colesterol total y cree que estando por debajo de 200 está protegido. Esta información puede cambiar lo que le preguntan a su médico en la próxima consulta. Te lo ruego de corazón. Escríbeme en los comentarios. ¿Cuántos de estos 7 marcadores le han medido en sus últimos análisis? ¿Le han medido la PCR de alta sensibilidad o la homocisteína alguna vez? Leo cada comentario y respondo personalmente. Y en el próximo video voy a revelarte algo igualmente sorprendente.
Voy a mostrarte los 5 alimentos que la ciencia confirma que limpian las arterias después de los 60. Alimentos que reducen la inflamación endotelial, bajan los triglicéridos, suben el HDL y reducen la oxidación del LDL de forma simultánea. Uno de ellos lo comes probablemente varias veces por semana, sin saber que está trabajando para tus arterias. Otro es una especia que cuesta céntimos y tiene estudios comparables a ciertos medicamentos. Y el tercero es el aceite más estudiado en cardiología preventiva del mundo. No te lo pierdas. Nos vemos muy pronto. Dr. Marcos Vidal.